Y vamos a continuar con nuestros conferencistas. La tercera conferencia es la siguiente: Incertidumbre global, implicaciones para las Américas, del señor Marco Vicencino. Bien interesante porque es como una fotografía que el señor hace de la realidad y del mundo actual, de cómo se está moviendo este mundo y las implicaciones que tiene para Latinoamérica. Pensar en la Alianza del Pacífico, el mercado asiático, ya nos exige pensar globalmente y es imposible hacerlo sin considerar la coyuntura geopolítica mundial marcada por el Brexit en Europa, las tensiones en otros continentes y lo que sucede con la política interna e internacional de uno de los principales socios comerciales de América Latina, por supuesto que son los Estados Unidos. La situación se describe acertadamente en el título de la conferencia: Incertidumbre global, implicaciones para las Américas. El señor Marco Vicencino es director de la firma Global Strategy Project, dedicada al análisis de riesgo político internacional para el sector privado. Es experto en asuntos internacionales y reconocido analista de canales como CNN, la BBC, lo mismo que Fox y Al Jazeera. Sus columnas aparecen en el New York Times, Financial Times, The Guardian, El Mundo, El País y Folha de Sao Paulo, entre otros. Es graduado de la Universidad de Oxford y del Centro de Leyes de la Universidad de Georgetown. Bienvenido, señor Marco Vicencino. Gracias. Buenos días. Quiero agradecer a los organizadores del evento por la invitación. Es un honor estar aquí en Colombia y en este grupo de CropLife, un grupo internacional tan prestigioso. Empezamos ya con la época histórica en la cual Latinoamérica está viviendo y todo el mundo. Este cambio histórico empezó el fin de la Guerra Fría del 1990-91. Es un periodo en el cual Latinoamérica abrió las puertas al mundo, hubo la liberalización del comercio, reducción de acuerdos bilaterales, multilaterales, una apertura al mundo en los años 90. Empezando los años de los primeros 10 años de este siglo, hemos visto un crecimiento histórico económico debido a varios factores. Obviamente el crecimiento de China tuvo mucho que ver, mercancía a nivel internacional enorme y mucho dinero, inversiones que llegaron en la región. Fue un periodo que duró más o menos 10-15 años, pero en la mitad de 2014 hemos visto ya una reducción en esto. La economía de China ha reducido también y los precios internacionales de mercancía, una gran reducción. Principalmente veremos cómo es la reducción del precio del petróleo. Y, por ejemplo, en el 2015 los precios de la mercancía cayeron casi más, las exportaciones de la región cayeron como 15%. En el 2016 hemos visto una caída del 6% de exportaciones. Este periodo de crecimiento sin precedencia, empezando como hace 15-20 años, contribuyó mucho al desarrollo de la región. Pero hoy en día estamos viviendo en un mundo diferente, empezando con el crecimiento también del proteccionismo, oposición en varias partes del mundo a los tratados de libre comercio, y tenemos una palabra para referir al mundo hoy en día y para también el futuro inmediato, que es incertidumbre. La cosa es cómo reaccionar a esta incertidumbre, principalmente en Latinoamérica y los países de la Alianza del Pacífico. Mi opinión, hay ciertos pasos pragmáticos que la región ya puede avanzar en este ambiente internacional de incertidumbre. La palabra clave es eficiencia. En eso quiero decir empezar a acelerar el proceso de remover los obstáculos burocráticos al comercio en la región. Mejorar conexiones de transporte por tierra y aire, porque todavía hoy en día el transporte en la región es muy caro. Mejorar la infraestructura de la región, puertos y carreteras. Mediante la tecnología, mejorar los sistemas de información que facilitan el comercio. Otro es
mejorar las operaciones de las agencias fronterizas. En ciertos países, por ejemplo, entre Uruguay y Argentina, o en varios otros países, cuando dos partes de la frontera hay dos bases, unirles, eso es importante. Eso puede reducir muchísima burocracia y muchos camiones no se tienen que quedar en la frontera hasta 24 o 48 horas. Acelerar ese proceso, son cosas pragmáticas. Y también mejorar la convergencia y la armonización de las normas entre los tratados existentes en la región. Hay varios y hay muchos. Convergencia y armonización. Pero hay algo, un tema muy importante que durante este periodo de incertidumbre global, que en mi opinión los países de la región, y principalmente me refiero otra vez a Alianza del Pacífico, porque Alianza del Pacífico establece precedentes en su política, en su economía, tiene visión para el futuro, tiene que poder liderar la región en varias maneras. Y ese tema principalmente durante este periodo de incertidumbre, manera como construir puentes con el pueblo, con sus propios pueblos, es el tema de anticorrupción. En eso tiene que ser una prioridad más alta, en mi opinión. Uno mire gente de la región, personas como Tel Maldana, fiscal de Guatemala, otro, el juez Sergio Moro en Brasil. Son personas que están estableciendo un ejemplo enorme para la región, en el sentido que la ley tiene que ser no solamente observada, pero tiene que ser digerida también. En eso quiere decir que el comerciante, el hombre de negocio, tiene una responsabilidad a la sociedad. Es mantener esa transparencia, evitar la corrupción, porque eso establece un ejemplo para el pueblo entero. Uso el caso de Odebrecht en Latinoamérica, en Brasil. Hay más de 11 países, todavía más, que donde esta crisis de Odebrecht, de la corrupción, es un peligro a esos estados. También a los pueblos, porque ¿qué le dice al pueblo? Que una empresa grande como Odebrecht puede hacer lo que quiere, cuando quiere. Y 11 países de la región están colaborando ahora, están cooperando. Y para el intercambio de información entre ellos, eso es una cosa importante. El proceso de digamos, integración regional no es solamente de comercio, es también legal, y eso es importante, porque cuando hay un ambiente en el cual comerciantes se sienten que el sistema funciona, obviamente eso crea más confianza y credibilidad. Eso es importantísimo. Cómo impacta el sistema económico y el sistema comercial. Entonces, y en Latinoamérica hemos visto en los últimos 15, 20, 25 años un proceso de evolución, una evolución de las Américas. Y esta parte, digamos, el concepto de la transparencia y la anticorrupción forma esa parte de la evolución. Porque lo que pasa, más corrupción hay, eventualmente va a haber una reacción. Esa reacción provoca, ¿qué provoca? El populismo. Hemos visto en países como Venezuela, corrupción antes que llegó el presidente Chávez, un sistema bastante de corrupción y eso creó una reacción. Llegó una nueva clase política, referido como oligarquía, todavía más corrupto y hemos visto hoy en día el país, un país que una riqueza de recursos naturales reducido al status quo. Eso quiere decir, también si la corrupción puede funcionar por tanto tiempo, de corto plazo, pero de largo plazo paga el país entero, paga el pueblo entero. Venezuela para toda la región, los países de la Alianza del Pacífico, para Latinoamérica, tienen que establecer un ejemplo. Es que cuando hay corrupción y demasiada corrupción, la gente reacciona. No tal vez en 5 o 10 años, en 25 años, pero eventualmente un punto la sociedad va a pagar. Y por eso digo, el tema de anticorrupción tiene que ser para el hombre de negocio, para los comerciantes, una prioridad muy alta. La clase política y la clase económica necesita la credibilidad y la confianza del pueblo. Sin eso es difícil operar un ambiente de libre comercio de largo plazo. Otro es evitar los errores de Europa. En eso quiere decir es que la clase política europea
en Bruselas, en varias otras capitales, fueron desconectados por sus propios pueblos. Y eso provocó una reacción. Otra manera, diferente un poquito de Latinoamérica, pero lo que hemos visto pasar en países como por ejemplo el Brexit, eso es un ejemplo de una clase política y de un hombre desconectado por la gente común. Entender bien cuáles son las quejas de la sociedad, que hoy en día es el hombre de negocio es de alto nivel, de mediano nivel y de bajo nivel. Y a todos niveles es importante que haya un elemento de confianza y no desconectar. Eso quiere decir que el poder hoy en día, la influencia es de abajo, de arriba y de arriba, de abajo. Estamos viviendo una época con también los medios sociales. Tenemos que ver que la transparencia es un concepto muy, muy importante y eso es no desconectar de la base, entender la queja de su propia sociedad. Entonces, en este proceso de integración de varios países como Alianza del Pacífico, hay también Mercosur, es importante que evitar los problemas europeos, en mi opinión. Es algo muy, muy, muy importante. Hacer la integración en un proceso muy transparente y asegurar que hay un desarrollo de una clase media. Cuando hay una clase media, eso puede crear estabilidad en una sociedad. Entonces, en mi opinión, Latinoamérica tiene una oportunidad histórica de una integración gradual y esencial que Alianza del Pacífico sea un líder en ese proceso. Ahora, esto hablando en un contexto regional. Obviamente tenemos ya otros desafíos. Y los desafíos son de afuera. Hablamos de Europa, Estados Unidos y China. Y la más importante, en mi opinión, es China y los países del Pacífico. China obviamente tiene una oportunidad, ha ofrecido un montón a esta región. Con el crecimiento, con los recursos naturales, uno tiene que dar el crédito a China, que ha tenido un papel muy, muy importante y muy positivo en la región. ¿Cuáles son, digamos, las intenciones de China en la región? En el 2015 firmó un montón de acuerdos con varios países de Latinoamérica para doblar la inversión. China también quiere buenas relaciones para también diversificar sus fuentes de energía, encontrar nuevos mercados para sus empresas de infraestructura. Uno tiene que mirar el trabajo que ha hecho en África. Las empresas chinas han hecho un enorme trabajo en África y quieren seguir expandir. Y también proyectar poder en la región en varias maneras. Pero durante este proceso es importante una cosa en las relaciones con China, es mantener la unidad en negociaciones. En varios países como África hay ciertos ejemplos en la cual China prefiere hacer los acuerdos bilaterales y no multilaterales, porque en ese proceso bilateralmente tiene mucho más influencia. Entonces, bilateralmente también los países más pequeños tienen muchas desventajas. Y China, liderado por personas muy inteligentes, están aprendiendo mejor el mundo, cómo opera el mundo, pero hay un cierto que quieren muchas veces dividir y dominar. Eso es importante entender bien. Ellos no es un gobierno que piensa, o no es una cultura que piensa de corto plazo. Ellos piensan siempre de largo plazo, en 30, 40, 50 años. Y muchos países en posición que son muy débiles a veces económicamente, si alguien le ofrece algo rápidamente, obviamente quieren beneficiar de eso. Y por eso digo, para Latinoamérica, para los países como Alianza del Pacífico, unidad es importantísimo porque más unidos que son, más fuertes son a la mesa de negociaciones. Eso es importante. Hemos hablado de las cosas positivas de China, pero también hay cosas también lados negativos. Eso quiere decir, por ejemplo, en mi opinión, China socava la industrialización de la región con muchas importaciones baratas. Y eso impacta las industrias de varios países que están en una posición más débil. Por ejemplo, las 4 materias primas, cobre, hierro, petróleo y soja, representan las 3/4 partes de las exportaciones de la región a China. De largo plazo, eso puede crear empleo,
En mi opinión, no. Entonces, es importante la unidad, es una cosa clave para la región, entender bien eso. También China en la región, China tiene una política exterior, se puede decir, muy pragmática, en el sentido que quieren, han tenido los últimos 15 años relaciones fuertes con los países de ALBA. Obviamente hemos visto Venezuela, Ecuador, Argentina durante la época de Kirchner, durante el tiempo de Lula en Brasil. Pero son gente, como gente pragmática, están cambiando su política también. En eso quiero decir, saben que muchos de esos países que he mencionado todavía tienen gobiernos hoy en día más débiles y ahora están expandiendo sus relaciones con los países, digamos, de centro-derecha, con nuevos gobiernos de centro-derecha, en el que obviamente puedan pagar, porque un país como Venezuela ya es difícil para ellos pagar sus deudas a China. Y como en esta política más pragmática, están en proceso hoy en día de extender la mano a los otros países, donde por ejemplo Colombia, México, países que son más abiertos al comercio de negocio libre y no que el Estado controla demasiado. Y en eso tienen el futuro, porque una vez piensan de largo plazo. Y también hay otro papel de China, que relaciones con Taiwán. Eso no es algo que se lea todos los días, pero en la mentalidad, en el punto de vista del gobierno chino, el tema de Taiwán sigue siendo algo muy personal a la República, a China, porque ellos temen una cosa en China, es que la fragmentación del país, uno mira lugares como Tibet, Jiangsu al oeste, también aparte de Taiwán, en la mentalidad del gobierno chino temen la fragmentación del país. En eso Taiwán tiene un papel muy importante. Y de los 22 aliados de Taiwán, casi la mitad están en Latinoamérica. Entonces, quieren avanzar su papel diplomático y fortalecer, eventualmente cambiar las políticas de esos gobiernos aliados de Taiwán para reconocer a China como gobierno oficial. Es importante mantener eso, que, como digo, no son cosas que se leen diariamente, pero desde un punto de la mentalidad del gobierno chino es muy, muy importante entender. Europa. Para los países de la Alianza del Pacífico, sí, Europa es un mercado importante, pero pienso para la mentalidad europea, los países que cuentan más en Latinoamérica son los países de Mercosur, principalmente Brasil y Argentina. Y por eso, sí, la Alianza del Pacífico siguen teniendo una relación, muchos de los países europeos son observadores de la Alianza del Pacífico, pero enfocarse más siempre en comercio y hacia Asia. Las oportunidades para la Alianza del Pacífico quedan más allá. Europa está ya metido siempre con Argentina y Brasil y también obviamente su relación con Estados Unidos hoy en día se ha complicado muchísimo y no vemos hacia eso Estados Unidos. El nuevo presidente Trump, obviamente fue una campaña electoral bastante negativa desde un punto de vista de política interna estadounidense, desde un punto de vista de política externa estadounidense, principalmente con los aliados. Había retórica muy negativa, pasó lo que pasó, ganó el candidato Trump, que hoy en día es el presidente, pero el presidente Trump sigue siendo hoy en día un enigma, no solamente para estadounidenses, para mucha parte del mundo. Con respecto a la política exterior, al comercio internacional, sí, con respecto al comercio nacional, tuvo una retórica durante la campaña electoral. Tuvo lo que tuvo que hacer para ganar. Pero hoy en día sigue siendo una carta blanca para muchos, no solamente en Washington, para la comunidad de la política exterior de Washington, para todo el mundo. En eso quiere decir que ha cambiado posiciones varias veces ya desde la campaña. Él está luchando hoy en día para ir de la retórica de la campaña a la realidad del poder. Es un proceso de evolución, un proceso bastante difícil, con muchas dificultades. Con respecto a relaciones con Latinoamérica, eso sigue siendo carta blanca. Con una Europa un poquito más claro de día a día en las últimas semanas. El tema principal con respecto a Latinoamérica obviamente es NAFTA con México. Y
mucha gente en la región, Alianza del Pacífico, países de Mercosur, está preguntando qué va a hacer el señor Trump con nosotros. Y Trump él mismo no sabe. Él le digo la verdad, que muchos de sus asesores, que hay dos tipos de asesores. Lo que él llevó de la campaña electoral, que la mayoría de ellos son de la ideología, son ideólogos, y la gente más pragmática, eso que se hicieron funcionarios, ministros de gobierno, que entraron después de la campaña electoral. Por ejemplo, el General Mattis en el Departamento de Defensa, el nuevo secretario de Estado, Rex Tillerson, el nuevo National Security Advisor, que es el general McMaster. Personas como eso forman parte de otro equipo. Él tiene la familia como asesores, la gente de la campaña electoral y los pragmáticos, le digo, los nuevos ministros. Y ahora él está tratando de ver quiénes tienen la mejor, quiénes son los mejores consejeros. Ya varios gente de la campaña electoral, en mi opinión, la va a descartar en las próximas semanas y meses. Eventualmente va a apoyar más en los funcionarios, los profesionales, la gente madura. Pero eso también requiere tiempo. Y desde aquí, cuando llega ese día, hay semanas y meses. Y puede suceder todo en el campo internacional, donde hay muchísima incertidumbre, como hemos visto. Entonces, con respecto de México, en mi opinión, el papel de Latinoamérica mucho tiene que ver con México. Él tiene esa perspectiva que ve Latinoamérica por medio de México. Y en mi opinión, eventualmente va a tener una relación más pragmática con México, que con NAFTA se van a renegociar ciertas cláusulas. No se va a cancelar el tratado, y porque el señor Trump tiene que reconocer, en mi opinión, sus asesores tienen que decirle que cuando hay elecciones en México en un par de años, hay un señor, un ex candidato que se va a presentar otra vez, el señor López Obrador. El señor López Obrador es todavía más nacionalista tal vez del señor Trump. Y si el señor Trump sigue en su camino, va a crear una situación en el sur de su frontera más peligroso de lo que sabe él. Entonces, relación pragmática con NAFTA. Cambiar ciertas cláusulas mutuas, o debe ser por decisión mutua, eventualmente progresar con el resto de Latinoamérica. Obviamente hoy en Colombia la situación, si va a apoyar o no va a apoyar el acuerdo de paz, él mismo no sabe. Eso es la cosa importante. Esta incertidumbre no es que una certidumbre, algo que lo está haciendo intencionalmente, es la realidad de la situación. En la Casa Blanca hay un hombre de negocio, no hay un político. Y a poco está aprendiendo. Entonces, muchas preguntas que ustedes tienen sobre la situación estadounidense son preguntas que los ciudadanos estadounidenses tienen. La prensa en Washington tienen. La comunidad, el establishment político de Washington tiene. Entonces, requiere tiempo, está evolucionando. La ventaja que tiene Trump, que es un hombre pragmático de negocio, puede cambiar, él quiere resultados. Por ejemplo, muchos de la gente de la campaña electoral dieron resultados durante la campaña electoral, pero no dieron resultados durante este proceso de la realidad del poder. Aún a uno está descartando a esta gente. La trayectoria tal vez ambigua, pero no pienso que es tan negativo como cierta gente, sus opositores en los Estados Unidos, en el Partido Demócrata, también en su propio partido. Él tiene muchos enemigos en su propio partido. La trayectoria, pienso que él va eventualmente, su pragmatismo le va a ganar, porque si él sigue con la ideología actual, no le va a dar resultados. Y él tiene orgullo, obviamente tiene un ego enorme, que sabemos todos, y ese ego necesita resultados. Y con eso también, pienso a poco las cosas van a un proceso más constructivo, vamos a ver en los próximos 6 meses. Aparte de lo que hemos visto en los primeros 100 días, esa cosa de los 100 days que se dice, que en mi opinión es algo que creó la prensa. Un hombre requiere tiempo, y eso es la situación. Bueno, yo sé que tenemos, ¿cuántos minutos tenemos con los organizadores? Tenemos como 10 minutos más. ¿Cuánto tiempo tenemos? 5 minutos. Quiero abrir para unas preguntas, por favor, si tienen, porque quiero que participen también ustedes en esta, no sé, este debate, esta presentación. ¿Alguien tiene una pregunta?
Sí, sí, sí. Sí, desde un punto geopolítico, en mi opinión, se equivocó. Desde un punto de vista geopolítico. Eso crea un vacío, es un vacío que China quiere. En ese sentido, no es que la muerte de la TPP, en los últimos días Japón ya está haciendo declaraciones que quiere resucitar la TPP sin Estados Unidos, porque desde un punto de vista geopolítico importante para Japón, porque en esa TPP hay India y Australia. La mentalidad desde un punto de vista geopolítico es cómo contener la influencia de China. Y eso TPP había un elemento económico, un elemento político y un elemento de seguridad también. En mi opinión, los países, la Alianza del Pacífico, tendría que seguir con TPP conversaciones, negociaciones, no dejar morir el proceso. Y con la esperanza que eventualmente, si no con Trump, con un otro presidente en el futuro, van a participar otra vez. En mi opinión es importante mantener, no dejar morir a la TPP, porque eso presenta una oportunidad muy grande para los países. Chile, México, eventualmente países como Colombia, otros países, como se expande también TPP, se expande la Alianza del Pacífico eventualmente, eso va a ser un acuerdo muy importante para ellos. Sí, eso fue desde un punto de vista geopolítica, pero el pueblo, formó parte de su agenda política y mantuvo su palabra. Para eso tengo respeto, pero desde mi punto de vista fue un error, tal vez un error histórico. Vamos a ver, pero no dejar morir el proceso de PP. Eso para mí es la cosa más importante. ¿Otra pregunta? Sí, sí, sí. Hacemos dos, tres preguntas a la misma vez, así, porque tenemos poco tiempo. ¿Okay? Sí, sí. Yo, en mi opinión, los europeos se tienen que despertarse a la realidad que no hay una Europa unida. Puede haber una Europa unida, pero con dos niveles de países. Un país del centro que quieren acelerar el proceso de integración y otros países más en la periferia como Grecia, Italia, tal vez España, que no tienen el poder económico de otros países del norte de Europa. Entonces, los países que quieren seguir en un camino más rápido, darle esa oportunidad. Pero otros países no quieren participar en ciertos elementos de la Unión Europea, tiene que darle eso. Porque si uno tiene, si la persona, donde se equivocaron en Europa fueron los arquitectos que querían crear un Estados Unidos de Europa. Y hubo hoy en día una reacción a eso. El federalismo europeo fue demasiado. La gente ya se cansó la gente. También no creo en que la Unión Europea por medio de Brexit se va a destruir a Europa, no creo. Europa tiene que adaptarse a nuevas realidades, que para muchos años, por ejemplo, la Unión Económica Europea, con el euro, fin de año 90, muchas decisiones fueron tomadas por motivos políticos y 20 años después no son más económicamente sostenibles. Y hay la reacción. Y lo que está pasando hoy en día en Europa es una reacción. Y cuando hablé antes de Latinoamérica, en el proceso de una integración gradual, evitar los errores que hicieron ellos. Ellos aceleraron el proceso demasiado veloz y la gente reaccionaron. Digo, para Latinoamérica, aprender bien los errores y hacer una evolución gradual y no desconectar con el pueblo. Los burócratas en Bruselas se desconectaron en el pueblo europeo y esto hubo esta reacción. Perfecto. Otra pregunta, pienso el colega al lado, ¿tenía otra pregunta? Sí. Bueno. Sí. Sí, la potencial de conflicto. Sí, obviamente, con el para mí el nacionalismo no es algo negativo. El nacionalismo es negativo cuando se lleva a niveles de exclusividad de otra gente. ¿Sabe? Hay un cierto tipo de nacionalismo, hay varios. Pero sí, a nivel, si se cierran las puertas internacionales, voy a dar otro ejemplo. En la historia tenemos ciertas fechas históricas
en la cual un nuevo paradigma se forma. Fin de la Primera Guerra Mundial, 1918-19, con el tratado allá con Versailles, se formó un nuevo mundo de nuevos poderes, la realidad después de la Primera Guerra Mundial. Obviamente hubo la Segunda Guerra Mundial, la segunda fecha es en 1945 hasta 48. Se formó un mundo bilateral, en la cual surgió Rusia y Estados Unidos como los dos poderes mundiales. Otro año histórico o periodo histórico fue 45 años después, 1990-1991, fin de la Guerra Fría. Y hemos hablado del crecimiento de Latinoamérica en esa época, tuvo un impacto muy fuerte, positivo en todo el mundo. Fuera de eso salió como país más fuerte del mundo Estados Unidos. Se puede decir un mundo unilateral, pero no algo natural. Eventualmente, después de 10, 15 años, surgen otros países. En el 2000 al 2005 veremos China, India, Rusia otra vez, surgiendo otra vez, países como Turquía en el Medio Oriente. Entonces estamos viviendo en un mundo hoy en día en la cual no uso la palabra multipolar, porque el multipolar tiene mucho que ver con el mundo en los últimos 25 años del siglo XIX, cuando hubo Alemania, Francia, antes de la Primera Guerra Mundial. Digo multicéntrico porque hoy en día hay varios centros de poderes, que el protagonista principal sigue siendo el Estado, la nación, pero los otros centros de poderes son centros virtuales, grupos de terrorismo como Al-Qaeda, por ejemplo, multinacionales, ONG. Un ejemplo, una ONG, en Berlín hay una ONG que se llama Transparency International, dedicado contra la corrupción y todo eso. Si hacen un reporte anual y declaran cada país cuáles son los países más corruptos del mundo, una declaración de una ONG o de eso puede perjudicar una economía de un país. Y es una ONG que nadie le votó. ¿Dónde viene su poder? Eso es. El impacto entonces son centros virtuales, multinacionales. Hoy en día vivimos en una realidad muy, muy diferente, en la cual la nación, el Estado sigue siendo el protagonista principal, pero con competencia por otros lados, por internet, medios sociales, individuos, ciertos escritores que son muy famosos, pueden escribir algo y provocar algo político, no solamente en su país, en todo el mundo. Estamos viviendo hoy en día un mundo mucho más complejo. Y lo que tengo miedo es que tenemos liderazgos en varios países que no están preparados para vivir en este mundo. Y ahí donde surge el potencial de conflicto, regresando a tu pregunta, el mundo de hoy en día es tan complejo que potencial para conflicto, sí, enorme. Y eso requiere responsabilidad por líderes a nivel mundial. En mi opinión, todavía no hemos llegado a este punto de un liderazgo a nivel mundial. Perfecto. Pienso que tenemos ya, hemos ido. Sí, sí. Trump, creo, en mi opinión, le gusta hablar mucho. Eso tiene el bravado, hace el tema del bravado y después regresa al pragmatismo. En inglés se usa la palabra brinksmanship. Brinksmanship es ir ahí hasta el fin y provocar, pero digamos, en mi opinión, el peligro en eso, que uno jugando un juego de brinksmanship, hay un riesgo muy alto que sale una dinámica que no puede controlar más. Eso digo, sí, pienso que lo está haciendo desde un punto pragmático, pero es un juego. Y en ese juego hay un potencial de perder control de la situación. ¿Yo contesté a su pregunta? Sí, perfecto. Okay. Esto es culpa de todo. Que más. Perfecto, gracias. Muchas gracias.